Amado Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, único Dios verdadero y creador de todo el universo, a ti, Señor, te debemos todo. Te debemos la vida y te debemos nuestra existencia y el sentido de nuestra existencia. Te damos gracias, Señor, por habernos atraído hacia ti por medio de tu Hijo Jesucristo, de habernos dado la oportunidad de poder tener comunión contigo, el privilegio más grande que puede tener un ser humano. Y ahora, Señor, además también nos regalas el que podamos ser alimentados con tu palabra y que podamos permanecer unánimes como cuerpo de Cristo en la unión de tu Espíritu Santo. Y queremos entregarte esta tarde este estudio, sabiendo, Señor, que es buenísimo para nosotros ser expuestos a tu palabra, pero que necesitamos, Señor, que tú nos guíes con tu Espíritu Santo y que nos des la sabiduría que viene de ti, la sabiduría que viene de lo alto. Te entregamos este estudio esta tarde y a todos los que estamos en este momento juntos para estudiar tu palabra, y oramos por tus bendiciones también para todos los que van a escuchar esta transmisión, aún después, ya cuando quede la grabación allí en Facebook o en el canal de YouTube. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hoy día nos corresponde estudiar Apocalipsis capítulo 14, así que les pido, hermanos, que tengan sus Biblias a la mano y que las abran en Apocalipsis capítulo 14. Así que continuamos en el libro de Apocalipsis, en este tiempo del cual nos está abordando tantas sesiones, ¿no? El tiempo de la tribulación y especialmente el tiempo de la gran tribulación, un tiempo en el cual ya la iglesia no estará aquí sobre la tierra, porque ya habrá sido raptada y habrá sido arrebatada, y el tiempo en el que se desatará a plenitud todo el poder del maligno, que estaba restringido por la influencia preservante que aún permanece en el mundo por causa de la iglesia con el Espíritu Santo. Pero ya no va a estar la iglesia con el Espíritu Santo, entonces se va a desatar a sus anchas el poder del maligno, con una actividad demoníaca generalizada y sin impedimento alguno. En ese tiempo, como ya hemos comentado especialmente en el capítulo pasado y en otros capítulos, se va a levantar un poder demoníaco enquistado en el liderazgo humano de las naciones, y se va a levantar un líder mundial que va a reinar en representación y con el poder de Satanás. Este líder mundial del que hablamos la semana pasada, que engañará a las naciones en pos de sí mismo, con la ayuda de su falso profeta o líder religioso de una religión unificada, ecuménica. Este tiempo de tribulación es, que será en un futuro no muy lejano, este tiempo de 7 años y especialmente de 3 años y medio, será aquel en el cual según lo que hemos visto en Apocalipsis, ya se han venido derramando los justos juicios de Dios por su justa y su santa indignación frente a la maldad generalizada y al pecado desenfrenado del ser humano. Ya lo hemos comentado tantas veces que estos juicios de Dios son derramados en 3 tandas: 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, de los cuales ya hemos hablado de los 7 sellos y de las 7 trompetas, y nos queda pendiente hablar de las 7 copas que van a venir en las 2 sesiones que vienen después. Mientras tanto, el día de hoy nos corresponde estudiar juntos el capítulo 14, así que vamos allí y vamos a ver 3 circunstancias en el capítulo 14, o 3 eventos que son como un adelanto, como una especie de avant-premier, eventos que se darán en la medida que nos acerquemos hacia el final de la gran tribulación. Así que vamos a la primera sección de Apocalipsis capítulo 14, los versículos que van del 1 al 5. Vamos a leerlos juntos, los vamos comentando. Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Esta sección, los versículos del 1 al 5, nos hablan un poco más acerca del tema de los 144,000 escogidos. Es un tema que ya habíamos leído en el capítulo 7. Los 144,000 escogidos, en el capítulo 7 se nos menciona que estos 144,000 escogidos son 12,000 de cada tribu de Israel.
de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu de Israel, 12 por 12, 144, así que 144.000 escogidos, 12.000 de cada tribu de Israel. Por lo tanto, son descendientes de israelitas. Nosotros en la actualidad sabemos que los judíos están viviendo en Israel, y los judíos que en la actualidad viven en Israel son conocidamente descendientes de 3 tribus, o de Judá, o de Benjamín, o de Leví. Pero las demás tribus se desperdigaron, se mezclaron y se perdieron cuando el reino del norte, Israel, en el año 722 antes de Cristo, tanto tiempo atrás, fue arrasado por el imperio asirio y fueron llevados cautivos y fueron desperdigados, mezclados con otras naciones, y trajeron caldeos y trajeron de otros lugares hacia Samaria, hacia el reino del norte, y repoblaron todo el reino del norte con gente de otros lugares del mundo que se mezclaron con los pocos israelitas que quedan ahí. Entonces, aunque en la actualidad no sabemos dónde estén los verdaderos descendientes de esas tribus que se desperdigaron, Dios sí lo sabe. Entonces, acá se nos dan algunas características más acerca de estos 144.000 escogidos que habíamos mencionado, que es un ejército evangelizador que va a ser levantado por el Señor, especialmente en ese tiempo de gran tribulación, porque lo habíamos visto en el capítulo 7, en el contexto de una gran multitud de personas que fueron salvadas durante el tiempo de la tribulación, muchos mártires que dieron su vida por no marcarse con la marca de la bestia y que se permanecieron fieles al Señor, y que se presentan en el cielo con vestiduras blancas y que sus vestiduras fueron lavadas con la sangre del Cordero. Entonces, en esta parte que estamos leyendo aquí, Apocalipsis 14, en el versículo 1, se visualiza primeramente al Cordero de Dios, el Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo, de pie en el monte Sión. Ahí se menciona, de pie en el monte Sión. Así que esta es una visión anticipada de su segunda venida, porque según lo que hemos leído y según lo que vamos a seguir leyendo, ya entendemos que nuestro Señor Jesucristo, todos los eventos que se dan en el día del Señor, grande y terrible, se inician cuando Jesús viene por su iglesia, pero Jesús no toca la tierra, sino que viene por su iglesia y se la lleva al cielo con él, y la iglesia es arrebatada. Y ahí se inician los eventos, termina la era de la gracia y empieza el tiempo de la tribulación, con la iglesia en el cielo. Luego viene todo este tiempo de la tribulación, el reino del anticristo, el derramamiento de los justos juicios de Dios por medio de estas 3 tandas de juicios. Y todo este tiempo de tribulación terminará con la segunda venida de Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo venga, en el libro de Zacarías, capítulo 14, se nos menciona que cuando venga Jehová, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en 2. También se nos dice en el libro de los Salmos que el Rey de Reyes entrará por la puerta oriental y que se abran las puertas. Y entonces entendemos que nuestro Señor Jesucristo vendrá y plantará sus pies sobre el monte de los olivos, se partirá por en medio, y de ahí entrará a la ciudad santa, a Jerusalén, por la puerta oriental, puerta que en la actualidad está clausurada, pues los musulmanes no quieren que de ninguna manera haya una puerta allí disponible para que entre nuestro Señor Jesucristo cuando vuelva, pero va a entrar, y cuando entre se plantará sobre el monte de Sión, y acá ya lo está visualizando el apóstol Juan sobre el monte de Sión, con una visión anticipada de su segunda venida. Y con él están los 144.000 escogidos. Se menciona en el versículo 1 que estos 144.000 tenían el nombre de él, o sea, el nombre del Cordero, el nombre de Jesús y el nombre de su Padre escrito en la frente. ¿Y qué nombre será este? El nombre que nosotros conocemos, el nombre de Dios. En el capítulo 7 se nos había mencionado, con respecto a los 144.000 escogidos, que ellos fueron sellados en sus frentes como un símbolo de pertenencia. Y estos sellados le pertenecen a Dios y tienen el nombre de Dios, el nombre del Padre, el nombre del Hijo, que es también el nombre del Espíritu Santo, Hashem, el santo nombre de Dios. Ese nombre que los judíos o los hebreos, los hebraicos, por respeto no lo quieren ni pronunciar. Jesús nos dijo antes de partir en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres del Padre,
en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, sino es un solo nombre, el nombre de Dios, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bauticen a los discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa dada a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, a los discípulos de Jesús, a su iglesia. Entonces podemos notar con respecto a estos sellados que ya no son la iglesia, sino estos 144.000 escogidos que van a ser levantados en el tiempo de la tribulación. Y vamos a notar un gran contraste, porque justamente se menciona esto aquí en el capítulo 14, de que ellos son sellados y que tenían el nombre de Jesús, el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en la frente. Pero nos hace recordar, ¿quién tenía algún nombre inscrito en la frente? En el capítulo anterior notamos un serio contraste, porque ahí, en el capítulo 13, casi hacia el final, se nos menciona que a los seguidores de la bestia van a ser marcados en su mano derecha o en sus frentes con la marca, el número o el nombre de la bestia. Todos aquellos que se maravillarán en pos de la bestia, diciendo quién contra la bestia, quién podrá contra ella. Entonces, ¿qué tal comparación y qué tal contraste entre la mayoría de la población caída en el planeta y la mayoría de la población mundial que va a seguir la corriente del mundo y que va a estar asombrada, ensimismada con el surgimiento de este líder mundial y con los avances tecnológicos y con las ventajas que todo este sistema de control global va a traer para que la población mundial aparentemente tenga mayor seguridad, mayor bonanza económica y aparentemente un tiempo de paz? Y con todas estas cosas van a aceptar la marca de la bestia y serán sellados al principio en sus manos derechas, pero muy probablemente después lo hagan solamente en las frentes, porque será una marca que no pueda ser retirada y no pueda ser quitada. Pero mientras estos son sellados como un símbolo de pertenencia a la bestia, porque la bestia va a querer tener control sobre la población mundial. Cuando digo la bestia me refiero al anticristo, este líder mundial. Va a tener control sobre la población mundial y va a querer recibir pleitesía y adoración de parte de todos los seres humanos, pero no la va a recibir de aquellos que no se dejen marcar con la marca de la bestia, pero va a ser un tiempo muy, muy difícil. Y si recordamos, se le dio la orden a un ángel para que no discurrieran las plagas durante el tiempo en que los 144.000 todavía tenían que ser sellados en sus frentes. Entonces, viendo este contraste y viendo la gran diferencia que hay entre estos 144.000 escogidos, sellados para el Señor, continúa en el versículo 2 del capítulo 14, diciendo: y oí una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Noten en este versículo 2 que el apóstol Juan, igual que en otras ocasiones, está intentando describir en sus propias palabras lo que está escuchando, pero debe ser algo estruendoso y maravilloso al mismo tiempo. Dice como estruendo, no era el sonido de muchas aguas, sino como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como arpistas que tocaban sus arpas. ¿Podrían imaginarse esto? Un sonido como estruendo de muchas aguas. Si cierran sus ojos y traten de imaginar las aguas del mar cuando están en su furor, y los truenos, cómo suenan. Los relámpagos son la luz de este fenómeno meteorológico, pero los truenos son los que suenan, y junto a todo este sonido fortísimo, imponente, imagínense el sonido de arpistas que están tocando sus arpas. Y se menciona en el versículo 3, dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, esta va a ser como una deferencia especial en el trato de Dios con estos 144.000. Un cántico especial que es entonado en el cielo, pero que nadie puede aprender, sino que solamente pueden aprender los 144.000 sellados, que son separados para el Señor. Se menciona que esto que se escucha en el cielo es un cántico nuevo. Se menciona en el versículo 3, un cántico nuevo delante del trono. Se menciona estas dos palabras juntas, cántico nuevo,
se mencionan algunas veces en el libro de los Salmos y se menciona también acá en el libro de Apocalipsis. Pero no hay más mención acerca de lo que es cántico nuevo. Entendemos una canción nueva, una obra musical maravillosa que nadie ha conocido y que recién se conoce en ese momento, como una nueva composición, algo muy especial, sea para Dios, para la gloria de Dios, que por supuesto lo es, y que se le da el privilegio a estos 144.000 de que sean los únicos que la pueden aprender, porque ha sido hecha para que ellos la canten junto con todo este sonido celestial que está viniendo desde lo alto. Y menciono que no hay más mención acerca de lo que es cántico nuevo en la Biblia, porque ya habíamos mencionado cuando estudiamos capítulo 4, capítulo 5, especialmente de Apocalipsis, acerca de esta doctrina un poco forzada que hay en algunas iglesias cristianas acerca de, o llamada la doctrina del cántico nuevo, ¿no? Donde tratan de crear una práctica religiosa continua en algunas iglesias cristianas con respecto a decir que cuando la iglesia está alabando junto con su grupo de alabanza y empiezan a cantar, empiezan con canciones movidas. Las canciones movidas es como que estás ingresando a los atrios del templo con alabanza y con alegría, pero luego cuando ya entras hacia el lugar santo, que es adentro del templo, como espiritualmente entrando al lugar santo, entonces ya pasas a un momento un poco más solemne, con música más lenta, más profunda, música de adoración, y luego de rendir el corazón ante Dios y derramarse ante su presencia, el grupo musical empieza a tocar sonidos sin un orden establecido, sin una regla en especial, y tocando de forma libre. Todas las personas, toda la congregación y también algunos de los cantantes empiezan a emitir sonidos en manera libre, a veces con palabras entendibles y a veces con palabras no entendibles, y la gente empieza a cantar en lenguas y otras personas también en gemidos que ni se entienden, y con todo esto dicen que se está entrando al lugar santísimo, al momento de éxtasis espiritual, de mayor y más profunda adoración a Dios. Entonces, y cuando estás en la adoración más fuerte, entonces tienes que ir después saliendo poco a poco. Y me acuerdo que una vez habíamos tenido un tiempo de alabanza y pusimos 3 canciones movidas al principio, luego pusimos 2 canciones lentas, y después de la última canción lenta pusimos una canción movida más para antes de entrar al tiempo de la prédica. A veces nos gustaba terminar así el tiempo de alabanza con una canción movida, pero algunas personas del grupo de alabanza decían: Fernando, ¿cómo pones una canción movida cuando estamos en plena adoración? Nos hace regresar a la tierra con esa música tan estridente de frente. Entonces como que tiraban un poco de los pelos, ¿no? la circunstancia. No hay ningún problema con derramar el corazón profundamente en el tiempo de alabanza y adoración, es lo más lindo que hay. El problema es cuando hacemos doctrina y lo enseñamos como doctrina y queremos que todos los demás lo practiquen como doctrina, de tal manera que después llegaban algunas personas a la iglesia y decían: oye, ¿en esta iglesia practican el cántico nuevo? ¿Qué, no practican el cántico nuevo? Uy, acá falta el Espíritu Santo, acá no hay poder, y empiezan a subjetivizar así las cosas. Bueno, acá en el capítulo 14 de Apocalipsis, este cántico nuevo entonado en el cielo es exclusivo, solo lo pueden aprender los 144.000 como un regalo especial para ellos, para la gloria de Dios. Y finalmente, con respecto a estos redimidos, estos 144.000, se nos dan algunos aspectos más. Versículo 4. Se nos dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Algunas cosas que mencionar en estos 2 versículos con respecto a los 144.000 escogidos, 12.000 de cada tribu de Israel. Algunas aclaraciones. Se menciona en el versículo 4 que estos son los que no se contaminaron con mujeres. Y aquí es bueno mencionar, si hubiera alguna feminista escuchando esto, de inmediato se sentiría ofendidísima. ¿Cómo que las mujeres contaminan a los hombres? No, pues en sí las mujeres no contaminan a los hombres por ser mujeres, ni los hombres contaminan a las mujeres por ser hombres, sino que estos 144.000 son varones
solteros, ya se nos había dicho antes que son descendientes de las tribus de Israel, son israelitas. Pero por el hecho de ser varones y ser solteros, el texto nos dice que nunca cayeron en fornicación, nunca tuvieron relaciones sexuales previas al matrimonio. Y por eso, por ser varones y ser solteros, la castidad en el caso de ellos es una virtud. Y por eso se dice, no se contaminaron con mujeres, porque caer en pecado sexual, hombres con mujeres o mujeres con hombres, eso sí contamina al ser humano cuando es practicado fuera de la institución del matrimonio. Ni la castidad ni la virginidad, ya sea de varones o de mujeres, ni la castidad ni la virginidad son virtudes en personas casadas. Para las personas casadas, la virginidad o la castidad no es virtud. Si una persona casada se mantuviera virgen o casta, sería una anormalidad antinatural y antibíblica. Mantener la virginidad después de casado sería, después de casada, ¿no? Sería aberrante y antibíblico, porque va en contra del mandamiento del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento se le manda al ser humano que se una a su mujer y que procreen y que se unan. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en las epístolas escribe que las casadas están sujetas a los maridos y los maridos sujetos a sus esposas y que no deben negarse el uno al otro. Entonces, no es posible, no es bíblico, no es natural, contrariamente, es aberrante que una persona casada se mantuviera casta o que fuera virgen. Y eso desnaturalizaría completamente lo que Dios ha mandado. Y por lo tanto, los creyentes cristianos que creemos en la Biblia, en la palabra de Dios, no creemos en la virginidad perpetua de la Virgen María. Creemos que María, la madre de Jesús, fue virgen hasta que nació Jesús. Y después de que nació Jesús, continuó teniendo una vida santa, una vida consagrada, pero con su marido, siendo una sola carne con él, y tuvieron más familia. Muy bien, entonces en sí el matrimonio y las relaciones sexuales dentro del matrimonio no contaminan a nadie. Entonces la mujer no contamina al hombre, el hombre no contamina a la mujer. Lo que contamina es, ya lo dijimos, la actividad sexual fuera del matrimonio. Entonces estos 144.000 hombres serán hombres intachables, quizás semejantes a Daniel y sus amigos, que no se contaminaban con lo que era ofrecido, con la comida que era ofrecida a los ídolos y tenían una dieta especial para ellos y que fueron firmes en todas sus convicciones, aún a riesgo de perder la vida. Y se nos dice de los 144.000 escogidos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Así que de entre todos los redimidos que podrán haber durante el tiempo de la tribulación, estos 144.000 van a ser las primicias, van a ser los primeros. Y ellos van a ser los que van a ser utilizados por el Señor para formar un ejército evangelizador. Habíamos dicho durante este tiempo, y como fruto de esa evangelización, habrán millones que se convertirán y que no se marcarán con la marca de la bestia, pero que serán muchos de ellos los mártires que hemos visto cuando se desatan los sellos en el capítulo 6 y también luego en el capítulo 7, estas multitudes vestidas de blanco en el capítulo 7. Finalmente, con respecto a los 144.000, y ya ir terminando este lado de esta sección del capítulo 14, se nos dice en el versículo 5 que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que hasta el día de hoy en nuestra boca no es hallada mentira? O que desde que nos convertimos hasta hoy en nuestra boca no es hallada mentira. Algunos nos hemos entregado al Señor hace 20 años, algunos nos hemos entregado hace 25, algunos hace 30 o algunos hace 2 años atrás. Pero ¿cómo hemos mantenido nuestro cristianismo? ¿Se nos escapan mentiras por la boca? Obviamente que el Señor está obrando en nosotros y confiamos en la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero recordemos que la mentira no debe ser parte de lo que salga por la boca de un creyente, al igual que las malas palabras, las lisuras y tantas otras cosas más. Y si todavía tenemos debilidades en estas áreas, como podría ser en otras áreas, tenemos que entregárselas al Señor, confesar nuestros pecados y pedirle ayuda para que el Señor nos transforme. Muy bien,
Entonces continuamos Apocalipsis 14:6 con otro tema, la sección que va del versículo 6 al versículo 13. En la Biblia Reina Valera, o creo que en la mayoría de Biblias, han puesto un título a esta sección que dice el mensaje de los 3 ángeles, y efectivamente vamos a ver a 3 ángeles dando cada uno un mensaje. Versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, vemos en la escena, y siendo el tema de la gran tribulación aquí sobre la tierra, se dice que se ve volar en medio del cielo a otro ángel. Es un ser angelical, un mensajero de Dios. La palabra ángel significa mensajero. Es decir, en este caso está volando por en medio del cielo, no puede ser un ángel humano, es un ángel celestial. Un mensajero de Dios, dice acá, que tenía el evangelio eterno. ¿Y cuál es el evangelio eterno? Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y el buen mensaje de Dios de siempre y para siempre es que todos los seres humanos amen, respeten, reverencien, teman, se postren y sirvan al único Dios verdadero. Que adoren a Dios como Dios merece y quiere ser adorado en espíritu y en verdad, y que eso únicamente se logra cuando somos redimidos y perdonados por la sangre del Cordero, cuando reconocemos a Jesucristo como Señor y como Salvador. Las buenas noticias son buenas noticias. Es el Evangelio de la gracia, que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos y nos humillamos ante Dios, Dios nos perdona y nos limpia. Y como su Hijo Jesucristo ha pagado en lugar de nosotros por nuestras culpas, entonces tenemos entrada al reino de los cielos de manera gratuita. Y esa es la buena noticia. Si yo tuviera que pagar para entrar al cielo con mi propio esfuerzo, esa sería una mala noticia, porque sería un precio inalcanzable. Si yo tuviera que lograr entrar al cielo por mis propios esfuerzos, nunca lo lograría. Y no ha existido ningún solo ser humano que pueda entrar al cielo por sus propias buenas obras. Porque si lo existiera, Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, porque había gente que era capaz de salvarse a sí misma. Pero no hay nadie que pudiera salvarse a sí mismo. El apóstol Pablo nos lo explica: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es curioso que, habiendo sido enseñados por el Señor y por los apóstoles acerca de la gracia que hemos recibido, haya personas que insisten en volver a relacionarse con Dios en un evangelio de obras, por medio de esfuerzos humanos para acumular méritos y merecer ganarse la salvación. Y que al evangelio de la salvación por la fe en Jesucristo le quieren aumentar otras cosas extras para que pueda ser salvo. Para ser salvo debes creer en Jesucristo y pagar los diezmos a la iglesia. O para que seas salvo tienes que creer en Jesucristo y vestir de saco y corbata. O para ser salvo tienes que creer en Jesucristo y guardar la ley de Moisés y circuncidarte. Y cosas así por el estilo. Evangelios diferentes que abundan el día de hoy. Y es una tragedia cuando las iglesias cristianas van coqueteando con estas desviaciones doctrinales, con nuevos lineamientos de viejos mandamientos con los cuales quieren volver a esclavizar a las personas. El evangelio de siempre: reverenciar al único Dios verdadero, amar y temer al único Dios verdadero, al único Dios que creó todo lo que existe, a yo soy el que soy, como nos dio su nombre nuestro Señor, el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Yo soy el que soy. Este evangelio eterno. Y se dice y se hace énfasis, y acá vamos a ver nuevamente un contraste con el capítulo anterior, porque en el capítulo 13 los seres humanos son marcados con la marca de la bestia y todos adoran a la bestia, impulsados por este falso profeta que es un líder religioso ecuménico,
que junta todas las religiones, las hace una y que conduce a que todos adoren a la bestia. Y el ser humano adora lo que no debe adorar. Ha estado acostumbrado a adorar todo, adorar en idolatrías, estatuas, seres humanos, ángeles, santos, etcétera, 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 o adorar cosas que el ser humano pone por encima de Dios. Fama, dinero, poder, placeres, que todas esas serán las mismas deidades antiguas, como muy bien siempre lo explica el pastor Lucho. Pero ahora la humanidad recibe una última oportunidad. Esta humanidad que no quiso recibir el Evangelio de la gracia, la iglesia ya fue raptada, ya está en el cielo con el Señor, y que ahora, en el tiempo de la tribulación, los que no quieran marcarse con la marca de la bestia, los que no quieran adorar a la bestia, tendrán que huir, y la mayoría de ellos van a ser martirizados, y unos cuantos van a entrar al reino milenial de frente. Un tiempo tan difícil cuando la gran mayoría de la población que todavía queda sobre el mundo, menos de la mitad de la población mundial, porque la otra mitad ya va a haber fallecido por causa de todos los juicios derramados. Y mientras toda la humanidad está adorando a la bestia, se oye esta voz de este ángel que pasa por el cielo y que da una última oportunidad con el Evangelio eterno, y que dice en el versículo 7, temed a Dios, no tengas temor reverente hacia la bestia, ni hacia ídolos, temed a Dios y dadle gloria. La hora de su juicio ha llegado, ya está ejecutándose el juicio, el justo juicio de Dios, su indignación. Adorad no a la bestia, no adores aquello que es finito, no adores seres humanos, no adores santos, no adores ángeles. Adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adora al Creador, Él es el único digno de ser adorado. Adoren al Creador, a aquel que te hizo, aquel que te ama de verdad. Entonces esta sería una pregunta no tanto para nosotros quizás, pero para alguien más que pudiera escuchar. ¿De quién tienes temor y reverencia? Temor reverente, no miedo. ¿Quién te infunde el más grande de los respetos y la más grande admiración? ¿A quién les das la gloria en todo lo que haces cada día? ¿A ti mismo? ¿A las personas a las que quieres agradar? ¿A quién adoras? Nada, absolutamente nada en las Escrituras enseña a rendir culto o pleitesía a nada ni nadie que no sea Dios. A ningún hombre, ninguna mujer, nadie debe recibir la honra y la gloria que únicamente le pertenece a Dios. Y desgraciadamente vamos a ver cuando se derramen, terminen de derramar las copas de la ira de Dios, que el ser humano no se arrepiente, pero va a recibir oportunidad para que nunca se diga que Dios no dio oportunidad y advertencia a todos. Otro ángel le siguió, después de este primer ángel le sigue otro ángel y le sigue diciendo, versículo 8, Apocalipsis 14, 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Desde los tiempos de Génesis, después del diluvio, de los tiempos de Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová, se mencionaba ahí, pero en realidad un hombre rebelde a Dios, un gran líder en su tiempo, en su región, el que fundó Babel y muchas otras ciudades antiguas. Desde los tiempos de Nimrod y de Babel, en Génesis, Babilonia, lo que después Babel se convirtió en Babilonia, ha sido siempre la cuna de los diferentes sistemas religiosos falsos que luego impregnaron a los diferentes sistemas culturales que se fueron acumulando, cultura tras cultura, imperio tras imperio, y por la influencia de los grandes imperios mundiales, cuando hacían sus conquistas y subyugaban a grandes regiones de diferentes poblaciones, entonces trasladaban esta idolatría, esta cultura, estos sistemas sociales y todo, y como todos estos sistemas acumulados han dado como resultado nuestra cultura global actual, nuestra cultura globalizada. Se nos dice al final del versículo 8 que esta Babilonia ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, este sistema mundial globalizado
que es la acumulación y el resultado de todos los sistemas sociales, culturales, religiosos, económicos acumulados a través de los grandes imperios mundiales, de Babilonia, absorbido por los medos persas, y los medos persas absorbidos por los griegos, y los griegos absorbidos por el Imperio Romano, y el Imperio Romano desintegrado, y el Imperio Romano que se va a reformar, pero que es la cuna de todo lo que es la sociedad occidental en la actualidad, la comunidad globalizada, que ya es más allá de la sociedad occidental. Entonces, este sistema mundial globalizado lleva a todos, a los seres humanos, incluso en la actualidad, a adorar el dinero, a adorar la fama, a adorar el poder, a adorar el placer, como lo fue hace milenios, lo sigue siendo el día de hoy. El ser humano está esclavizado al sistema, y cualquiera que no quiera seguir la corriente es visto como un fenómeno, es atacado, se burlan de él. Gracias a Dios, en algunos países todavía tenemos libertad de conciencia, libertad de ejercer nuestra fe en el Señor, pero en muchos otros lugares no. Entonces, la pleitesía y postración de los seres humanos ante algo, ante cualquier cosa o persona o entidad que no sea Dios, la pleitesía y postración ante cualquier cosa, persona o entidad que no sea Dios, es fornicación espiritual, y así lo ve Dios. No es otra cosa que una completa depravación. Y hay una causa y efecto. Las sociedades más idolátricas muchas veces han sido aquellas que han caído en mayores depravaciones, socialmente hablando. La pornografía, la pedofilia, el perreo, los desfiles del orgullo, el aborto, la perversión de los niños con la ideología de género, son solo pequeñas muestritas, la lista es interminable, pequeñas muestras de la depravación generalizada en nuestro sistema global que va a terminar, con el cual el Señor va a acabar. Esta Babilonia ha caído y ya el ángel está anunciando. Así que en Apocalipsis se llama Babilonia a este sistema social, cultural, religioso y económico mundial, producto de la suma de toda cultura humana acumulada desde la formación de los grandes imperios que han tenido influencia a nivel mundial, y que aquí ya se anuncia su caída. Continuamos con Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Notemos que esto que estamos leyendo es el Nuevo Testamento. El libro de Apocalipsis está en el Nuevo Testamento, porque muchos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios radical, castigador, un Dios drástico, pero que sin embargo el Dios del Nuevo Testamento es diferente, es un Dios perdonador, conciliador, un Dios de amor. Pero eso es completamente falso. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios no cambia, Dios es inmutable. Dios siempre ha sido infinitamente amoroso, infinitamente misericordioso y perdonador, pero también ha sido siempre infinitamente justo. Y cuando su infinita santidad se indigna, entonces derrama juicio, porque eso es justo, y Él es justo, bueno y es recto. En el Antiguo Testamento tenemos muchos casos de la misericordia de Dios, por ejemplo en el caso de Nínive, en el libro de Jonás, como Jonás le predicó a Nínive de una manera tan escueta: de acá a 40 días Nínive será destruido, y todo Nínive se arrepintió, desde el rey y toda la población y hasta las bestias, hasta los animales los hicieron ayunar y se arrepintieron, y no cayó juicio sobre Nínive. Y ahí se menciona y se da testimonio, porque Dios es un Dios misericordioso y perdonador, y por eso es que Jonás se enfureció y que Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Dios ha sido siempre un Dios amoroso, pero también es santo, justo y recto, y no se complace ante la maldad, ante el pecado y ante la corrupción. Y lo mismo en el Nuevo Testamento. ¿No es Jesús mismo el que habla acerca del castigo en el infierno para aquellos que no sean fieles a Dios? Ahí, en ese lugar donde dice, donde el gusano carcome y donde el fuego no se extiende,
no se extingue eternamente. Y Jesús lo dice en los evangelios. Y acá en el Apocalipsis también está la advertencia, una advertencia seria para todos aquellos que se vayan a marcar con la marca de la bestia y que vayan a tener la marca de su nombre. Se les dice que a todos ellos, a los que sean marcados, beberán el vino del furor de la ira de Dios y que serán atormentados con fuego y azufre y que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Entonces es una advertencia. Nadie tendrá excusa de decir que no se sabía, porque la advertencia está dada. Pero con respecto a las consecuencias de adorar a la bestia o ser parte de este sistema mundial sin haberse arrepentido, podemos ver que este castigo es consciente y además es eterno. Al final del versículo 10 se dice: y será atormentado con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo, de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así que la advertencia es seria y está dada, pero no tenemos que esperar a que vengan esos tiempos, porque hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de reaccionar, de entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y nacer de nuevo y permitir que el Espíritu Santo nos llene, nos selle, que seamos separados para Dios y que nuestro espíritu vuelva a vivir y que nazcamos de nuevo y que podamos tener comunión con nuestro Creador ahora y que no tengamos que pasar por esos tiempos que van a venir después. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Durante la tribulación, los que no se marquen ni adoren a la bestia serán martirizados y ejecutados, o tendrán que huir hasta que pase la tribulación. Pero valdrá la pena no marcarse, porque serán los que sobrevivan, serán los que entrarán al milenio. Pero los que sean marcados con la marca de la bestia aguardarán el juicio final. Versículo 13, Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esta frase es muy importante. Noten lo que dice el versículo 13: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Qué significa bienaventurado? Recuerdan que varias veces hemos comentado las enseñanzas, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, las bienaventuranzas, o el Salmo 1, cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado, que significa dichoso, bendecido, gozoso, feliz, alegre aquel. Entonces imagínense, bendecido, feliz, dichoso, alegre aquel muerto que muere en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, bienaventurado, dichoso, feliz, el que muere, pero el que muere en el Señor. Y ahí está la gran diferencia. La tragedia no está en morir. La tragedia es morir lejos de Dios. Morir lejos de Dios es una verdadera tragedia, porque morir lejos de Dios es morir espiritualmente y morir eternamente. En cambio, los que han nacido de nuevo pueden morir en la carne, pero viven espiritualmente y viven por toda la eternidad. Entonces son bendecidos y dichosos. Y esa es la gran diferencia y esa es la esperanza que tenemos en la palabra. Hoy día comunicaron en algunos chats de la iglesia la partida de nuestra hermana Lili, que ella era miembro del grupo de alabanza hace unos años atrás, en el tiempo en que yo estaba en Huánuco. Y ella estuvo delicada de salud y muchos han estado orando por ella en estos últimos meses. Desde hace un buen tiempo estaba delicada de salud y hoy día partió con el Señor, y obviamente la congoja de todos los que la amaban y de su familia, y oramos porque el Señor consuele a aquellos que se entristecen. Pero la verdad es que ella es bienaventurada, dichosa, gozosa, feliz, porque ella ahora está con el Señor, disfrutando de la presencia del Señor. Es allí donde todos quisiéramos estar, allí donde el Señor nos ha prometido que donde Él esté, nosotros estaremos con Él. Así que en ese sentido, ahí es donde recibimos los creyentes el verdadero consuelo del Señor. Ya continuamos con la última sección de este capítulo de Apocalipsis, los versículos que van del 14 al 20. Miré, Apocalipsis 14:14, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre,
que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces vemos nuevamente esta visión, una nube blanca y sobre ella uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Jesucristo nos prometió que el Hijo del Hombre vendrá entre las nubes, y en la profecía mesiánica en Daniel capítulo 7 se ve a uno como un hijo de hombre que viene entre las nubes y que se acerca al anciano de días. Entonces es una visión mesiánica de la segunda venida de Jesucristo también nuevamente. Pero en este caso tiene una hoz aguda. Y del templo, versículo 15, salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. La mayoría de los comentaristas bíblicos coinciden en señalar que tanto esta siega de este momento como la que sigue en los versículos siguientes con la vendimia o la siega de los racimos de vid, todo esto se refiere de manera generalizada a la limpieza del mundo de maldad que va a haber en el futuro cuando sea derramado el juicio de Dios y se termine de una vez con este sistema global pervertido, con esta sociedad mundial pervertida y corrompida. Sin embargo, es interesante la referencia que Jesucristo hizo en los evangelios cuando estuvo acá en la tierra, comparando a la gente con la mies. Y la mies es los cereales cuando están listos para ser cosechados. En Juan 4:35, nuestro Señor Jesucristo dijo: ¿no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y en Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y sería que cuando dice acá en Apocalipsis que el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada, podría ser una referencia quizás a cuando Jesús venga por su iglesia. Recordemos, no quiero forzar las escrituras, pero recordemos que todos los eventos finales van a iniciarse con el rapto de la iglesia, y todo el tiempo de la tribulación va a terminar con la segunda venida de Jesucristo. Y entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo están los 7 años de la tribulación. Entonces, puede ser que este sea un momento de cosecha, el momento del rapto, donde se cosecha la mies, cuando los campos ya están maduros. Tenemos muchos campos que están listos para ser cosechados. Tenemos mucho que compartir de la palabra aún, hasta que el Señor venga por su iglesia y se la lleve. Pero luego del tiempo de tribulación, ahí sí vendrá ya finalmente el juicio derramado, que limpia la tierra con eventos muy, muy, muy difíciles que van a venir sobre la tierra y que son mencionados aquí posteriormente, con el siguiente ángel, como si posteriormente va a haber otra cosecha. Versículo 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Estas son uvas de la tierra, a diferencia de la otra cosecha, que eran la mies de la tierra que estaba madura, y estas son las uvas de la tierra. Versículo 19, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Un lagar es como una tinaja o una poza donde se pisan las uvas o se machacan las uvas que han sido cosechadas para producir jugo, aguardiente o vino finalmente, depende del proceso que se haga, pero ahí es donde primero se machacan las uvas. En algunos lugares hacen de manera tradicional las vendimias, y luego en las pozas la gente descalza, pisotea, y a veces hacen unas borracheras mientras están pisoteando las uvas, y toda la gente se tira en estas pozas cuando son muy grandes y pisotean, y hacen de todo en esas pozas. Gente borracha que vomita, que se orina, y después todo eso forma parte de ese vino que es preparado después. No quiero desanimar a aquellos que les gusta el vino.
Total, al final todo se desinfecta porque es fermentado, ¿no? Bueno, pero también hay otros procesos más zanahorias. Pero como veremos más adelante cuando hablan acá, este ángel que pasa la hoz sobre las uvas de la tierra, sobre la viña de la tierra, y echa las uvas en el gran lagar de Dios. Este lagar será un lugar, un valle donde se reunirán los ejércitos del anticristo y los ejércitos de los reyes del mundo para batallar contra el Cordero hacia el final del tiempo de la gran tribulación. Cuando leamos más adelante el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, veremos que la 6ª copa derramada será justamente la famosa batalla de Armagedón, que seguramente todos hemos escuchado, pero muchas veces hemos escuchado la batalla de Armagedón en un tema un poco más místico. Han habido hasta películas, hay una película con Bruce Willis que se llama Armagedón y que no tiene nada que ver con el tema del apocalipsis, no específicamente. Armagedón toma su nombre por el monte Megido, o monte Megido. En hebreo, la palabra monte es Megido, y de ahí sale la transliteración Armagedón. Queda en el valle de Jezreel, en Israel, hasta la actualidad. Y este valle, al pie del monte Megido, corre por todo el norte de Israel, desde el oeste hacia el este, casi desde la costa del Mediterráneo, hacia el oeste, hacia el río Jordán, perdón, hacia el este, hacia el río Jordán, hacia la zona norte del Mar Muerto. Y se menciona en el versículo 20, el último versículo de este capítulo 14 que estamos leyendo, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. La ciudad que hacen referencia es fuera de la ciudad de Jerusalén, porque este valle queda al norte de Jerusalén, en Israel. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Un caballo tiene una altura regular. Yo parado, un caballo es bastante más alto que yo. Quizás mi cabeza llegue a la altura de los frenos del caballo, o si el caballo agacha un poco la cabeza un poco más abajo, 1,5 metros será la altura de los frenos del caballo. Pero miren la cantidad de la sangre derramada que va a haber en ese evento mundial en un futuro, al final de la tribulación. La ferocidad de la batalla redundará en un tremendo y trágico derramamiento de sangre por culpa de la obstinación de la población mundial, de su líder y de la locura de todos estos reyes humanos que juntan todos sus ejércitos en una gran conflagración contra Israel, en persecución, muchos en persecución de los judíos, otros ejércitos que se vienen como para enfrentarse al ejército del anticristo, pero cuando llega el Señor Jesucristo, todos los ejércitos pretenden enfrentarse a Jesucristo y la sangre es derramada. Tal será el derramamiento de sangre en ese evento que formará literalmente lagunas en muchas partes del valle, y la sangre salpicará hasta la altura de 1,5 metros o más de la altura del freno de los caballos, por una longitud, se dice acá, de 1600 estadios. 1600 estadios equivale a una distancia de 290 kilómetros, si se habla en línea recta, o un área de aproximadamente 300 kilómetros cuadrados, es decir, todo el valle de Jezreel, que si ustedes tienen la oportunidad de viajar a Israel y pararse sobre el monte Megido y divisar el valle, es una planicie maravillosa, pero que hasta Napoleón la alababa como un gran campo de batalla, y que se mira hacia el oeste y se proyecta hacia Edom, hacia Jordania, hacia el otro lado del Jordán. Entonces va a ser trágico lo que va a suceder, y este es un anticipo que se nos está hablando acerca de la batalla de Armagedón, de la cual se nos van a dar más detalles en los capítulos subsiguientes, tanto en el capítulo 16 y más adelante en el capítulo 19. Entonces, sabiendo, y con esto concluimos, sabiendo que todas estas cosas sucederán pronto, en un futuro no muy lejano, aprovechemos y oremos, porque aún estamos en tiempos de la gracia. Aún podemos predicar y compartir nuestra fe. Aún muchas personas pueden ser salvas por creer en Jesucristo y no tener que pasar por ese tiempo horrible que vendrá sobre la tierra, y cuando se sufran las consecuencias producto de la propia maldad acumulada de este sistema cultural, social, económico y religioso que se ha ido acumulando a través de los siglos, a través de los milenios, y que ha dado como resultado la sociedad mundial actual, globalizada.
y que sabemos que el mundo no da para más y que esto tiene que ser detenido. Hay algo que detiene actualmente el poder satánico en su magnitud total, es la iglesia, pero la iglesia pronto será quitada de en medio y todos los creyentes cristianos seremos llevados con el Señor. Y cuando eso suceda, muchos querrán reaccionar y será tarde. El que no quiera marcarse con la marca de la bestia tendrá que huir, o lo martirizarán o lo ejecutarán, y los pocos que logren realmente huir serán aquellos que puedan ingresar luego como una nueva población en el milenio que repoblará la tierra. De eso hablaremos más adelante. Vamos a orar. Te damos gracias, amado Señor, porque tú siempre, siempre has sido infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amoroso, infinitamente misericordioso. Pero eres recto y santo, Señor, y todo lo que tú haces es justo. Tus decisiones son santas y todo lo que tú decides es correcto. Y nosotros, Señor, te damos gracias porque somos expuestos a que tú nos muestres lo que va a suceder en el futuro, para que sepamos tomar nuestras previsiones. Pero más que una previsión de acumular comida en una despensa, en una refrigeradora, o acumular dinero debajo del colchón, nuestra mayor previsión es guardarnos en ti, en nuestra fe en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y acumular tesoros en el cielo, y dejarnos usar por ti, Señor, porque la vida acá es breve, es tan efímera. Ayúdanos, Señor, a poner los ojos en lo eterno, a lo que verdaderamente vale la pena. Te damos gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. Te entregamos lo que sigue de esta semana y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.